formativo realizado por el área de gerencia de mejoramiento y riesgo como parte del fortalecimiento institucional en el análisis de indicadores. En este video conocerás paso a paso cómo aplicar la metodología de análisis conocida como los 5 porqués, una herramienta que es sencilla para encontrar la causa raíz de un problema. La presentación está compuesta por los siguientes apartados: definición, objetivo, cuándo aplicar la metodología, pasos explicados en un diagrama de flujo, un ejemplo aplicado y finalmente verbos sugeridos para redactar las acciones. Comencemos. ¿Qué es? Los 5 porqués es una técnica que busca a través de preguntas consecutivas identificar la relación causa-efecto que origina una desviación de un indicador, es decir, nos ayuda a llegar a la causa raíz de un problema. El objetivo principal de esta metodología es llegar a la causa verdadera de una desviación para poderla eliminar o reducir de forma definitiva. No se trata solo de tratar síntomas, sino de resolver el problema de raíz. ¿Cuándo usar los 5 porqués? Se recomienda aplicar esta herramienta cuando la desviación no parece ser multicausal ni compleja. No es clara la razón principal que originó la desviación. La desviación debe resolverse con rapidez. Este es el flujo general de la aplicación de la metodología, que consta de 4 fases: la preparación, el análisis de causa raíz, la evaluación de acciones posibles y la documentación. A continuación veremos cada paso con mayor detalle. El primer paso es definir claramente la desviación, determinar la magnitud de la desviación y toma de las decisiones según los criterios definidos en la ficha técnica del indicador, que en este caso, como logramos observar, el comportamiento del indicador se ubica en la franja amarilla para el primer trimestre del 2025. Esto nos indica que hay una desviación y que se requiere analizar la causa estableciendo acciones con enfoque correctivo, lo cual nos indica que debemos realizar el análisis de causas y levantar un plan de mejoramiento. El paso número 2 es reunir el equipo de análisis. Hay que asegurarnos de elegir los integrantes del equipo que analizarán la desviación. Debemos reunir un equipo conformado por personas involucradas en el proceso, facilitadores o perfiles técnicos en caso de ser necesario. Es clave garantizar la diversidad de las perspectivas y evitar conflictos de interés con el fin de asegurar la disponibilidad de la información y del tiempo. El paso número 3 es explicar por qué se elige la metodología para esta desviación. Es importante asegurarnos que los integrantes del equipo entienden por qué se va a usar esa metodología en la desviación que se va a analizar, y debemos preparar antes de esta reunión los formatos a diligenciar: el formato de análisis de 5 porqués, el formato de plan de mejoramiento y la información del indicador, los resultados generales. Si el indicador presenta desagregaciones, también tener claro cuáles fueron los datos de esas desagregaciones, identificar de ahí cuál es el proceso que está desviado y de ahí poder levantar las acciones, entre otras explicaciones del indicador. El paso número 4 y 5 van relacionados, que es formular las preguntas y las respuestas. Entonces, asegurarnos que los integrantes participen en las respuestas de acuerdo con la información y conocimiento que tienen. ¿Por qué el tiempo promedio de egreso es mayor al esperado? Porque se presentan demoras en el momento real del egreso del paciente. ¿Por qué se están presentando esas demoras? Porque están relacionadas con la ausencia del familiar. ¿Por qué estas demoras, el 46%, corresponden a la ausencia del familiar? Porque no hay una comunicación oportuna con el familiar sobre el egreso real del paciente. ¿Por qué no hay una comunicación oportuna? Porque no existe una ruta clara y estandarizada para la preparación del egreso. ¿Por qué no hay una ruta clara? Porque el procedimiento actual se realiza de manera fragmentada, reactiva y sin herramientas de coordinación y comunicación que integren todas las acciones previas necesarias al egreso. Es posible identificar que no solo se presentan demoras relacionadas con la ausencia del familiar, sino también con el retraso en la entrega de órdenes y procedimientos previos. Entonces podemos ver que estas dos podrían conllevar a una misma causa raíz, que ya veremos. Entonces, ¿por qué las demoras están relacionadas con estos retrasos? Porque no hay una planificación anticipada del egreso. Porque no hay una planificación, porque no existe una ruta clara y estandarizada para la preparación.
¿Por qué no hay una ruta clara? Porque el procedimiento actual se realiza de manera fragmentada, reactiva y sin herramientas de coordinación y comunicación que nos integren todas estas acciones previas necesarias para el egreso. Cuando llegamos al paso número 6 del diagrama de flujo, tenemos una condicional. Esta respuesta nos permite seguir preguntando. Si sí, formulamos la siguiente pregunta. Si no, si ya sabemos que esta respuesta podría ser nuestra causa raíz, documentamos los resultados en la metodología. Entonces, en este momento es donde tenemos que utilizar la herramienta institucional, el formato institucional de análisis de 5 porqués. Entonces, diligenciamos lo relacionado con el día, el mes, el año, los responsables y lo correspondiente al análisis de indicadores. Se define el problema que ya hemos identificado, las dos posibles razones de demora, de desviación de este indicador y finalmente si logramos evidenciar esta última causa es nuestra causa raíz porque llegamos al mismo resultado. Entonces la causa a intervenir es el procedimiento actual que se realiza de manera fragmentada como lo hemos venido comentando anteriormente. ¿Necesitamos adoptar acciones? Sí. ¿Necesitamos levantar un plan de mejoramiento? Por ser un enfoque correctivo necesita levantar un plan de mejoramiento. Paso número 7. ¿Podemos eliminar o minimizar la causa raíz encontrada? Aquí es necesario identificar con el equipo qué posibles soluciones se pueden dar a esa causa raíz encontrada, previo a hacer las acciones del plan de mejoramiento. Entonces, en esta parte es importante verificar si la causa raíz es controlable para poder definir bien el objetivo del plan de mejoramiento, generar las posibles soluciones, seleccionar la mejor acción, evaluar según el impacto, el tiempo, el costo que estas acciones puedan llevar para el mejoramiento de la desviación de ese indicador. Definir quién lo va a hacer, dónde se va a hacer, cómo se va a medir la efectividad y qué se va a realizar. Entonces, cuando ya llegamos al diligenciamiento, a la documentación del plan de mejoramiento, es importante tener claro la estructura institucional que se maneja. Entonces, el objetivo, eso es de vital importancia para poderle definir un rumbo al plan de mejoramiento. En este caso es rediseñar el procedimiento actual para que se integre la coordinación y la comunicación con el familiar sobre la ruta anticipada del egreso hospitalario del paciente que permitirá eliminar las demoras en el egreso por la ausencia del familiar y los retrasos en la entrega de órdenes y procedimientos previos. ¿Qué actividades se proponen para poder lograr ese objetivo? Definir la ruta asistencial para el egreso hospitalario. Definir los lineamientos de comunicación al familiar sobre la ruta anticipada del egreso hospitalario. Modificar el procedimiento actual. Socializar a los implicados el procedimiento actualizado, en este caso los médicos y las enfermeras. En este fragmento de recursos económicos se pone solo el valor monetario en caso de ser necesario. La fecha de ejecución, el inicio de la actividad y la finalización de la actividad cuando el avance de esta actividad se encuentre en el 100%. Elemento de verificación, cómo nosotros vamos a comprobar que esas actividades se realizaron y se lograron cumplir en un 100%. Entonces, para la primera actividad, un protocolo de la ruta asistencial definida y la acta de reunión donde se aprueba, donde es socializada, donde se ajusta y donde se aprueba esta ruta asistencial. En la segunda actividad, un documento con los lineamientos redactados y un formato de socialización o instructivo entregado al personal asistencial. Modificar el procedimiento actual, la versión actualizada del procedimiento y socialización a los implicados del procedimiento actualizado. Esto lo podemos demostrar por medio de las actas de reunión institucionales. En el responsable ponemos el cargo, el nombre y el apellido. Y este es un fragmento en el que nos va a permitir saber cómo vamos en el cumplimiento del plan de mejoramiento. En este caso, como apenas se está creando, pues el avance es de un 0% y está programada la actividad. A medida que tú vas cambiando el porcentaje del avance, el archivo institucional automáticamente te va mostrando el cumplimiento del plan de mejoramiento y el avance general. Cuando tú finalizas con todas las actividades,
¿Se cumplió con el objetivo del plan? ¿Sí o no? Si no se logra cumplir porque alguna actividad no se pudo realizar, se ponen las observaciones y el responsable de realizar el cierre. Lo ideal es que el cumplimiento sea del 100% para ese plan de mejoramiento. En el paso número 9, registrar el análisis del indicador de acuerdo a la estructura definida y cargar a Suite Visión Empresarial. Entonces, la estructura que se define para este software es identificar el periodo que se está analizando, el efecto o la meta, el análisis, las causas, las acciones, los anexos y los responsables. Para este ejercicio aplicado, el periodo es el primer trimestre de 2025. El efecto es que se está incumpliendo la meta establecida del egreso hospitalario, que es de 120 minutos definidos institucionalmente. En la parte del análisis se hace un análisis con cada uno de los meses que compone ese trimestre y para evidenciar si en todo no se cumplió, si en uno sí se cumplió. En este caso, en ninguno de los 3 meses se cumplió la meta de 120 minutos, evidenciando un incumplimiento sostenido y creciente. Las causas: como ya hicimos el proceso de la metodología de análisis, logramos identificar que el procedimiento actual se realiza de manera fragmentada, reactiva y sin herramientas de coordinación y comunicación que integren todas las acciones previas necesarias al egreso. ¿Qué acciones vamos a hacer? Rediseñar el procedimiento actual para que éste integre la coordinación y comunicación con el familiar sobre la ruta anticipada al egreso hospitalario del paciente, que permita eliminar las demoras en el egreso por la ausencia del familiar y los retrasos en la entrega de órdenes y procedimientos previos. ¿Qué anexos debemos añadir acorde a este enfoque correctivo que se presentó? Como lo observamos aquí en la desviación, es un enfoque correctivo que se encuentra en la franja amarilla y roja. Entonces, ¿qué debemos documentar? El análisis de causas, que es el formato de análisis de causas de 5 porqués, y el plan de mejoramiento. Entonces, en esta parte de anexos, la suite permite cargar esos documentos, lo cual permitirá en auditorías, en seguimiento de esos análisis, demostrar y tener algo que constante que se hizo ese proceso. Y finalmente se agregan los responsables de la actividad de los que hicieron el análisis, con el cargo, el nombre y el apellido. Para redactar las acciones del plan de mejoramiento se proponen algunos verbos claves como definir, diseñar, implementar, entre otros. Estos nos ayudan a construir planes claros y orientados al resultado. La metodología de los 5 porqués es una herramienta práctica para encontrar soluciones efectivas desde la raíz. Desde la Gerencia de Mejoramiento y Riesgo los invitamos a aplicarla con rigurosidad, en equipo y con enfoque en la mejora continua. Gracias por acompañarnos.